dando varias de esas ciudades para la ganadería, eso lo veremos más adelante. Cuando ellos toman las tierras de Sehón, como es parte de la tierra prometida, entonces ven la facilidad que desde ahí empiecen a tomarse otras tierras, también incluidas en la tierra prometida. Entonces se extienden conforme a la promesa de Dios y Moisés envía espías a explorar Jazer. Jazer es la fortaleza a la que no alcanzaron a llegar en la batalla anterior. Miren el verso 24. Dice: lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra desde el Arnón hasta el Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque el término de los hijos de Amón era fuerte. Esa palabra fuerte en hebreo se refiere a que había una fortaleza ahí. Cuando leímos Deuteronomio, confirmamos eso, que esa fortaleza es Jazer. Esa ciudad era como una ciudad fronteriza con Amón, y ellos detuvieron la batalla hasta ahí porque también esa ciudad era tenía las defensas muy poderosas. Cuando ellos ya tomaron las ciudades de Sehón, Moisés, de una manera ambiciosa en el buen sentido, deciden también tomarse a Jazer, una ciudad que está ahí en toda la frontera con Amón. Quiere decir que como no es tierra de Amón, es tierra que ellos pueden conquistar, porque la tierra de Amón no podían ellos tomarla, ¿se acuerdan? Entonces envía espías, la exploran y logran desalojar la gente. No nos dice el texto que la destruyeron, sino que sacaron a los amorreos de ahí. Y se tomaron Jazer y las aldeas. Cada vez que usted vea la palabra aldea, se está refiriendo a las villas, como a los pueblitos, a los caseríos que hay alrededor de las ciudades con muralla, pero no dentro de la muralla, ¿sí? En esta enseñanza vamos a estar viendo la conquista de Basán, otra de las conquistas más importantes en el Antiguo Pacto. Y en el segundo punto veremos las aplicaciones de este texto. Aparentemente se ve extenso, teniendo en cuenta que está reiterado en Deuteronomio, pero va a ser una enseñanza un poco breve. Esperemos en el Señor si nos permite un espacio de preguntas y respuestas. Primer punto, la conquista de Basán. Números 21, 33 y 34. Dice: y volvieron y subieron camino de Basán, y salió al encuentro de ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque en tu mano lo he dado a él y a todo su pueblo y a su tierra. Harás de él como hiciste con Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. Bueno, ellos han conquistado entonces la tierra de Hesbón. Era un terreno bastante fértil y amplio. Pero un poco más adelante el texto nos cuenta que Moisés aspira a seguir extendiendo los dominios del pueblo. También vamos a ver un poco más adelante que esa tierra de Hesbón se le entregó a la tribu de Rubén y a la media tribu de Manasés. Manasés era una tribu tan grande que prácticamente tocó partirla en dos. Bueno, a una de esas mitades, que eran los descendientes de Maquir, se le entregó Hesbón. Quiere decir que todavía faltan 10 tribus y media para recibir tierra. Parece entonces que esas tribus que no heredaron esas tierras fueron las que giraron hacia el norte para seguir la travesía. Obviamente los soldados de Rubén seguían acompañando a los israelitas y los de Manasés. Eso también lo confirmaremos más adelante. Dice que van por el camino de Basán. Y yendo por ese camino en búsqueda de la tierra prometida, les aparece Og. Dice que les sale al encuentro. Esa palabra Og, el nombre de este hombre, significa gigante, hombre de cuello largo. Y el pasaje, ahorita veremos en Deuteronomio, nos está diciendo que es el último de los reyes refaimitas. Los refaimitas era una raza de gigantes. La expresión puede referirse a gente bastante poderosa, guerrera, y a la vez gente de grande estatura.
sin llegar a añadirle al texto ningún elemento ficticio ni sobrenatural. Hombres grandes de tamaño, no necesariamente y literalmente hayan sido cíclopes de 5 metros, algo por el estilo, como dice el gnosticismo. El caso es que este hombre era el último de la raza de los refaimitas, hombres guerreros, sí, grandes, corpulentos, de gran estatura, y reúne a toda su gente y pelea contra Israel, o sea, los ataca también de sorpresa. Es algo que hemos notado, ¿no? Todos los cananeos que han atacado ha sido de sorpresa. Arad, Seón, hasta Edom les había sacado todos los ejércitos, y Amalek, la otra vez que los atacó por la espalda. En fin, dice que pelean en Edrei. Note un detalle, ¿no? La vez anterior con Seón mandaron mensajeros, mandaron embajadores, pero esta vez no. Y eso tiene algunas explicaciones. Primero, en la vez anterior ellos habían intentado hacer unas paces con Seón, y Seón respondió de forma hostil. Fue él el que inició la guerra. Pero más importante todavía es que como ellos ya comenzaron a tomar la tierra prometida, entonces no hay necesidad de intentar la paz con los amorreos, porque los amorreos están en la lista de los cananeos que ellos deben exterminar. Entonces el hecho de que Seón, siendo amorreo, haya despreciado su paz, de que él mismo haya decidido su propio destino, como vimos la otra vez, es como un ejemplo, una prueba de que los amorreos no merecen vivir. O sea, como que no vamos a volver nunca más a intentar hacer la paz con un amorreo. Entonces por eso no envían embajadores a Oc. Además que pues el hombre los ataca primero. El texto en la SBT nos habla que fueron destinados al exterminio. Y el Señor le había dicho a Moisés: no temas, porque yo les he entregado a Oc con todo su pueblo y su tierra, y ustedes le harán a este hombre tal como le hicieron a Sehón. ¿Sí? Palabras de ánimo, teniendo en cuenta que pues Sehón era muy famoso y poderoso, como vimos, pero Oc también era muy poderoso, empezando con que era un soldado imponente, era un rey enorme, y por si fuera poco él también estaba en las batallas. Leamos Deuteronomio 3, del 1 al 3. Dice: y giramos y subimos camino de Basán, y nos salió al encuentro Oc, rey de Basán, para pelear, él y todo su pueblo, en Edrei. Y me dijo Jehová: no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra. Y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Oc, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual herimos hasta no quedarle nadie con vida. Amén. Volvamos a Números. En el verso 35 dice: y los hirieron a él y a sus hijos y a todo su pueblo sin que le quedara ninguno con vida, y poseyeron su tierra. Sí, vemos que Deuteronomio complementa casi que en los mismos términos. Entonces Israel derrotó a Oc y a sus hijos, o sea, los herederos al trono, todos los familiares, la nobleza, y a toda su gente, todos los hombres de a pie, los soldados, mejor dicho, exterminaron a todas estas personas. Nadie les quedó con vida. Ahorita veremos en Deuteronomio que eso incluye que cuando entraron a las ciudades para arrasarlas, también mataron a mujeres y a niños. Y se apoderaron de su tierra, del ganado, de los despojos de las ciudades. En total, ellos conquistaron 60 ciudades que estaban ubicadas en Transjordania. El texto dice toda la tierra de Argob, hasta el monte Hermón, también conocido como Sirión o Senir. Aquí un detalle entre nos y entre paréntesis: ese monte Hermón va a ser el monte de la transfiguración.
Entonces es muy hermoso también tener en cuenta no solo lo que va a pasar acá, sino también lo que pasó antes. En la tierra de Argob fue donde Israel recibió su nombre. ¿Se acuerdan que Jacob pasa al Jaboc y pelea contra un hombre y él vence? Bueno, fue en ese territorio. Y es muy interesante porque la primera porción de la tierra prometida, o una de las primeras porciones de la tierra prometida en conquistarse fue esta, donde Jacob recibió el nombre de Israel. Vamos a Deuteronomio 3, 4. Leámoslo hasta el 11. Dice: y tomamos en aquel tiempo todas sus ciudades. No quedó ciudad que no les tomáramos. 60 ciudades, toda la tierra de Argob, del reino de Og en Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas con muros altos, con puertas y cerrojos, aparte de otras muchas ciudades sin muro. Y las destruimos por completo, como hicimos a Sehón, rey de Hesbón, destruyendo por completo en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Y tomamos para nosotros todas las bestias y los despojos de las ciudades. También tomamos en aquel tiempo de mano de 2 reyes amorreos que estaban a este lado del Jordán, la tierra desde el arroyo Arnón hasta el monte Hermón. Los sidonios llaman a Hermón Sirión y los amorreos Senir. Todas las ciudades de la llanura, todo Galaad, todo Basán, hasta Salcá y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán. Porque solo Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. He aquí su cama, una cama de hierro. ¿No está en Rabá de los hijos de Amón? Su longitud es de 9 codos, su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Amén. Moisés nos cuenta que todas estas ciudades que fueron contadas, 60 ciudades, bueno, todas eran fortificadas. El texto, el término fortificado, ya da una idea, ¿no? Pero no le basta, sino que da otro detalle. Nos dice que tenía altas murallas, portones, cerrojos, en fin, eran ciudades imponentes. No importó, ellos las destruyeron. Y hay otro detalle, cuando hicieron el conteo de ciudades tomadas, que fue 60, no están contadas las ciudades sin muro. O sea, arrasaron con más de 60 ciudades. ¿Sí? Las que no tenían murallas pues fueron relativamente más fáciles que estas que tenían muralla. De esa manera los israelitas tomaron toda la llanura, todo Galaad hasta Salcá. Y como les decía, Og era el último de los gigantes que había quedado. Aquí Moisés nos da un detalle llamativo. Dice que tenía una cama el hombre de hierro, la cama era de hierro y la cama medía 4.1 metros por 1.8 de ancho. Y se encontraba en Rabá. Leyendo sobre esto, hermanos, encontré algo muy interesante. Y es que no necesariamente el hombre medía 4 metros. Porque siempre que uno compra una cama, uno no la compra al mismo medida de uno. Siempre va a ser más grande que uno para pues que uno pueda moverse libremente, ¿no? Y otro detalle que encontré es que algunos reyes de la antigüedad acostumbraban que cuando conquistaban territorio enemigo, construían cosas el doble de grandes para dejar una impresión. Para dejar una impresión de que los conquistadores son gente gigante, heroica y poderosa. Entonces, por ejemplo, hay vestigios, si mal no recuerdo, de Alejandro Magno y otros, que cuando conquistaban y, por ejemplo, destruían una casa, entonces volvían y construían la casa, pero el doble de grande. ¿Sí? Como para dejarle la impresión a las personas que estos eran hijos de dioses o gente muy gigante y poderosa. Entonces, es un detalle, ¿no?, que nos da Moisés, que refleja pues la cultura de este Og amorreo, un hombre arrogante, imponente, que pretendía quizás ser un dios, que seguramente sí era grande, pero pues no tan al borde de la ciencia ficción, ¿no?, que tanto agrada a muchos.
Bien, hermanos, esa es la conquista de Basán. ¿Se dan cuenta? Deuteronomio nos complementa, nos cuenta detalles que Números no nos dice. Y con esto terminamos Números 21. Vamos a las aplicaciones. Como vimos en el primer punto, ellos ya estaban en la tierra prometida y alrededor de un mes, casi un mes después, Moisés envía exploradores a Jazer, toman Jazer, y por qué no tomar las otras de los amorreos que están cerca. Ellos siguen de camino y de repente les sale al encuentro Og, a quien derrotan en Edrei. Se toman todo el territorio de este hombre y ese territorio pues ciertamente es bastante amplio. Si usted tiene un mapa de Israel en los tiempos de las 12 tribus, va a darse cuenta que el territorio de Basán, de hecho, era más grande que el territorio de Hesbón. Si usted tiene a la mano un mapa de Israel, ese terreno está a la parte derecha, a la mano derecha. Donde usted vea el Jordán, pasa el Jordán, ahí en la parte oriental, todo eso es Transjordania, ¿sí? La parte de abajo le quedó a Rubén, ese es el terreno de Hesbón. Más arribita queda Gad y más arribita queda la media tribu de Manasés. Todo eso era Basán. O sea, Basán era mucho más grande y por eso pues se habla de 60 ciudades. En ese segundo punto vamos a compartir algunas aplicaciones, 3 por lo menos. Primera, vamos al Salmo 136. ...136, 20. Dice que Dios mató a reyes poderosos y menciona a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Hasta el 22. La derrota de Og es otro de los hechos más memorables de la travesía de Israel en el desierto. Siempre que usted ve en la Biblia recordando la caída de Sehón de Hesbón, al lado estará la caída de Og, rey de Basán. Porque en menos de 2 meses Moisés logró derrotar a esos dos que eran muy poderosos. Eso es un milagro, hermano. Una cosa es usted leerlo en tan poquitos versículos y otra cosa es haberlo presenciado. Estamos hablando de ciudades fortificadas que ubicaban todo ese terreno. Eran muchísimas y en tiempo récord Moisés, tan anciano como estaba, logra liderar la destrucción de todas estas ciudades. Entonces, junto con la victoria sobre Sehón, este suceso sirve para recordar la fidelidad de Dios, fidelidad con su pueblo. Y dése cuenta, Dios ha sido fiel a sus promesas. Y eso ha significado que va a respaldarlos a ellos cuando peleen. Y en contraparte significa una mala noticia para los impíos. Porque dése cuenta, mientras Dios es fiel con su pueblo, contra los del mundo, los de afuera, hay juicio. Así que todo el crédito de esta victoria se le entrega al Señor. Otro detalle que tenemos, como Og era un hombre gigante, hasta la cama estaba en Amón, quiere decir que era un rey muy reconocido, temido en toda la región. Pero por más de que fuera un gigante, quizás este hombre era más poderoso que Sehón, quién sabe, pero no pudo oponer resistencia contra el poder de Dios que respaldaba su palabra. Y otro detalle que no podemos olvidar es que este pueblo siempre va a obtener favor, bendición, victoria mientras obedezcan al Señor. Y aquí donde vamos han sido obedientes. Entonces, este pueblo santo y obediente está siendo respaldado por la palabra de Dios.
¿sí? Entonces, hermanos, es un memorial de la misericordia del Señor a favor de su pueblo que pelea por nosotros. Segunda aplicación. Vamos a Nehemías 9:22. Dice, orando, los levitas que habían regresado del exilio, dicen, Dios les diste reinos y pueblos y los distribuiste por regiones y poseyeron la tierra de Sehón y la tierra del rey de Hesbón y la tierra de Og, rey de Basán. ¿Sí? Recordando ese suceso. Desde Moisés hasta Nehemías, hermano, hay unos 1000 años aproximadamente. 1000 años recordando ese suceso. Esa victoria que tuvieron ellos sobre Og, sobre Sehón, los amorreos del otro lado del Jordán, era prácticamente como una profecía viviente. Como Dios diciendo, así como hice con Sehón y con Og, así haré con todos los reyes cananeos que ustedes se enfrenten. Mientras sean obedientes y leales al pacto, Dios prometía que iba a hacer esto mismo con todos los gobernadores de Canaán. Anote este texto, Deuteronomio 31:4 y Josué 2:10. Todas esas ciudades que se veían inaccesibles, imponentes, iban a quedar reducidas a cenizas mientras ellos hicieran la voluntad de Dios. Y mientras ellos hicieran la voluntad de Dios, así como les pasó a Sehón y a Og, así le harían a todos los otros reyes del otro lado del río. Tercera y última aplicación. Vamos a Efesios 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en la fuerza de su poder. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y bueno, puedes seguir leyendo hasta bien adelante. Y aquí vemos una cosa importante. Los hijos de Dios del nuevo pacto ya no estamos llamados a exterminar naciones ni usar la espada para traer justicia al mundo. Pero los hijos de Dios del nuevo pacto todavía seguimos contando con promesas divinas, pero que están especialmente dirigidas hacia nuestra guerra espiritual, a una batalla espiritual contra el pecado. Dice el texto, fortalézcanse en el Señor y en la fuerza de su poder, vístanse toda la armadura de Dios. O sea, todas estas cosas, la fuerza, el poder de Dios, la armadura de Dios, están a disposición del pueblo de Dios para que las usen en su lucha espiritual, ¿sí? Y nosotros no estamos llamados a enviar embajadores para tratar de reconciliarnos con el mundo. No estamos llamados a enviarle mensaje de paz a las pasiones y al pecado. Esta guerra no tiene tregua y cuando queremos girar y seguir subiendo a la tierra prometida, siempre nos saldrán a la batalla. Siempre será el diablo, siempre será el pecado, siempre será el mundo el primero en dar el paso. Siempre será nuestra carne la que tratará de atacar a su pueblo. Entonces nosotros no estamos llamados a intentar la paz con nuestras pasiones, sino a hacerles la guerra hasta mortificar y tomar todas las fortalezas
todos los pensamientos, todas las ciudades así que quieran estorbar nuestra salud espiritual. Anote este otro, 2 Corintios 10:5. Ese texto nos recuerda, hermanos, entonces, que tenemos una lucha real, que no debemos bajar la guardia, y esa lucha es con nuestro pecado, de la mortificación con nuestro pecado, y que tenemos a Cristo a la delantera. Tenemos garantizada la victoria mientras seamos obedientes y leales a este nuevo pacto. Amén. Si tienen preguntas, pueden hacerlas. Tenemos un tiempito para ello. Pastor, me causa curiosidad cuando usted nos enseña de que Moisés, bueno, no recuerdo si fue en Jazer, que de cierta manera Dios no les había mandado allí a conquistar y que ellos quisieron hacerlo, ¿sí? Entonces se me viene a la mente cuando dice la palabra de que la maldad del amorreo, creo algo así, no estaba como hasta el tope, y Dios esperaba de cierta manera a que se tomara la tierra prometida pues en su debido momento, para no ser injusto y demás. Esa situación que pasa ahí con Moisés de ir, se me viene a la mente que es como parecido como cuando a Nadab y Abiú, que quisieron ellos hacer las cosas como ellos creían y no como Dios los había mandado, pero no veo en este caso que Dios haya de pronto como exhortado como que haya pasado algo por eso que Moisés y el pueblo hicieron de ir y conquistar o sacar al amorreo cuando Dios no los había mandado en ese momento, ¿sí? Entonces me causó como esa curiosidad que Dios como que no intercedió de que ellos hicieron algo que Dios aún no les había mandado. ¿Se acuerda cuando los israelitas iban a pasar el Mar Rojo? Ellos están atrapados, los ejércitos de Faraón vienen y hay un río que les impide pasar. De repente Moisés se llena de pánico y empieza a orar. Y Dios, en pocas palabras, le dice: ¿qué estás haciendo ahí orando? Pasa. ¿Sí? O sea, no necesitaba una orden para pasar, él simplemente debía pasar. A pesar de que estuviese el río se iba a abrir al paso de ellos. Aquí pasa algo similar, hermano. Hay veces donde no es necesaria una orden explícita de Dios para hacer algo que ya se deduce de esos mandamientos. Entre el mandamiento que ellos tenían frente a los cananeos era exterminarlos. Y Jazer era una ciudad que ellos se habían abstenido de atacar porque era una fortaleza. Y ellos ya habían tomado todo el territorio de Hesbón, ¿sí? Entonces era como una tregua, pero en cuanto a descansar. Luego, cuando ya se fortalecieron y ya habían tomado el terreno, entonces pueden atacar Jazer. Y por otro lado, Jazer está dentro del territorio amorreo. No es una ciudad amonita, es una ciudad que está dentro de la tierra prometida. Entonces, no hay necesidad de que Moisés espere una orden textual. Diferente ocurre con Nadab y Abiú. Nadab y Abiú están teniendo cargo de las cosas sagradas del tabernáculo. Ahí sí se requiere, por el principio regulador, hacer todo lo que Dios literalmente ordena. Ellos hacen algo que Dios no ordena, entonces para adorarlo, entonces son fulminados. Pero en este caso no tiene que ver con la adoración, tiene que ver con el cumplimiento de las promesas de conquistar la tierra prometida. Entonces, pues esta conquista de parte de Moisés es un buen entendimiento de él, discernimiento, de poder hacer algo de la voluntad de Dios, aún sin que Dios le hubiese dicho textualmente la orden. Bueno, ¿algo más? Pastor, con referencia a el hecho de que Dios destruye totalmente a los enemigos, que da la orden para precisamente eso, acabar con ellos, erradicarlos totalmente. Y digamos, hay personas que no son creyentes, digamos, y ven a un Dios como
siendo demasiado exigente en eso y siendo destructivo. Pero es un ejemplo para nosotros el hecho de que nosotros tenemos que actuar de la misma manera para erradicar totalmente el pecado de nuestro corazón. Sí, señor, es un buen ejemplo para nosotros en cuanto a erradicar el pecado remanente. Sí, ya no tiene pues obviamente una aplicación literal, porque además que la iglesia no está llamada a exterminar cananeos. ¿Sí? Eso era una orden para la iglesia del Antiguo Pacto, ya nosotros no estamos bajo esas órdenes. Y a propósito, es muy interesante, ¿no? Que algunos reclaman las promesas, que todo lo que toque la planta del pie será nuestro, que esto no somos cola sino cabeza, que estamos para dar prestado y no pedir prestado. O sea, usan promesas de Deuteronomio y no se dan cuenta que eso estaba bajo un pacto anterior que incluía la orden de exterminar cananeos. Entonces, bueno, sí se quieren las promesas, pero no quieren las órdenes. No se puede hacer anacrónico, ¿no? Como tomar algo que era para un tiempo para traerlo al día de hoy. Eso es un paréntesis aquí, un bonus. Orígenes de Alejandría, un padre de la iglesia, aplicaba esto de esa manera. Él decía que la iglesia tiene esa forma también de exterminar a los cananeos, pero de su maldad, de su pecado, de su carnalidad, ¿sí? De no dar tregua al pecado, sino enfrentarlo hasta destruirlo.